La magia del poder psicotrónico. Robert Stone. Parte 3 de 4. 7. Alcanza un universo de energía psicotrónica para hacer que los demás trabajen para usted. En este capítulo adquirirá la llave que cambia el fracaso en éxito. Con su poder psicotrónico, sabrá cómo hacer que todo le salga bien, cómo pasar de ser un seguidor aburrido a ser un líder entusiasta. Durante el proceso, el mundo entero parece trabajar para usted, y la razón está en que así lo hace. Para que esto se realice plenamente, tiene que tomar nota con sumo cuidado de las instrucciones acerca de cómo protegerse a sí mismo del ataque de otros y cómo ganar en situaciones muy competitivas. Rollin Thunder, líder espiritual de la tribu Sosone, está describiendo su método para acabar con las sequías. Dicen testigos presenciales que lo han visto llamar a la lluvia y a la tormenta y provocarlas a su antojo, curar enfermedades y sanar heridas. Les dice a sus oyentes cómo utiliza su conciencia para lograrlo. Rollin Thunder habla de las energías del universo que trabajan junto con su energía. Con Rollin Thunder comparten el estrado de los oradores los doctores Roy Menninger, Elmer Green, Cary Simonton, el rabino Herbert Weiner y el doctor William Carey, por nombrar unos cuantos, estudiosos del biofeedback, de la psicotrónica, del misticismo espiritual y de la obra sobre curación psíquica del fallecido Edgar Cayce. Puede decirse que la humanidad es capaz ya de compartir estas numerosas aproximaciones a la salud total, bioenergética, interacción mente-cuerpo, estados alterados de conciencia, acupuntura y diagnóstico psíquico, sin que un practicante ortodoxo se ponga lívido al oír a otro practicante contradecir todo el conocimiento estándar, que tanto dinero y tantos años de sacrificios costó aprender. El hombre está creciendo. Está alcanzando la suficiente madurez para entender este poder real, el poder psicotrónico. Hay un pájaro en las Islas Galápagos que utiliza un instrumento. Ese tordo no tiene el pico lo bastante largo como para llegar al fondo de los agujeros hechos por las orugas en los leños, por lo que parte una ramita, la sujeta con el pico y la utiliza para sacar las larvas. Ese es uno de los escasos ejemplos de utilización de una herramienta, por parte de un animal que no sea el hombre, de que tenemos conocimiento. La supervivencia es la madre de la invención. Para sobrevivir, el hombre tendrá ahora que entender su poder psicotrónico porque será el instrumento clave en esta etapa de su evolución. Aquellos que no aprendan a utilizar este instrumento estarán en clara desventaja. Aquellos que aprendan a utilizarlo, pero que hagan mal uso de él, estarán en desventaja parcial. Aquellos que aprendan a utilizarlo con discernimiento y propiedad, serán los privilegiados y aventajados. ¿Cómo utilizar el poder psicotrónico para no herir a los demás? La clave de la comprensión de su poder psicotrónico y de su utilización, de tal manera que haga de usted una persona privilegiada, reside en su aceptación de un hecho vital: su supervivencia no debe estar a expensas de otra vida humana. Si utiliza el poder psicotrónico para ayudarse a sí mismo en detrimento de otros, usted se irá perdiendo. Si utiliza su poder psicotrónico para ayudarse a sí mismo al tiempo que ayuda a otros, entonces tiene todas las de ganar. Esto no es ninguna moraleja, es energía en marcha. Añada energía suplementaria ante la misma cantidad de energía negativa y el total será cero, no habrá resultado. La razón de esto es que en realidad no estamos tan separados como parecen indicar nuestros cuerpos separados. Formamos parte de toda la conciencia, de toda la vida, de toda la energía psicotrónica. No estamos moralizando, pero el resultado es el mismo. Lo que los dirigentes espirituales llevan milenios enseñando intuitivamente o por escrito, están demostrando ahora los científicos que es válido. Utilice su energía psicotrónica para beneficio de otros y de sí mismo y conviértase en una persona privilegiada. La conciencia universal, ciencia o religión. Hay otro hecho vital: el camino que elige para su supervivencia es más llano cuando coincide con el camino, o propósito universal. Uri Geller, el hombre capaz de doblar tenedores y de hacer que vuelvan a andar relojes estropeados, todo ello con el poder de su mente, no siempre puede lograrlo cuando quiere, con frecuencia tiene que esperar hasta sentir que ha llegado el momento.
Es como si tuviera que contar con el asentimiento de una conciencia por encima de la suya. El Dr. Edgar Mitchell, director del Institute of Noetic Science, e investigador del Stanford Research Institute, dice que hay hoy una evidencia científica que apunta a cualidades o propiedades del espacio, como el consentimiento. Es particularmente revelador el que el Dr. Mitchell, el 11º hombre en pisar la Luna, esté actualmente explorando la conciencia. El espacio externo quizá encierre muchas sorpresas. Pero el espacio interno sigue acaparando la atención. Ciertas personas capaces de profundizar en el espacio interno han podido predecir lo que nos depara el espacio externo. Estas predicciones han sido avaladas por subsiguientes visiones del lado oculto de la Luna y por estudios de Marte. Quizás se descubra vida en Marte o en otro planeta. Pero acabamos de empezar a descubrir la verdadera naturaleza de la vida en la Tierra. Los científicos están descubriendo que usted tiene en su mano los medios de crear cambios en las formas materiales con solo quererlo. Están descubriendo evidencia de una energía asociada con la conciencia, que ignora el tiempo y el espacio y que realiza lo que usted hasta ahora creía que era imposible. Puede que pasen años antes de que sepamos toda la historia. Los científicos de los años 60 ni siquiera se comunicaban entre sí lo que iban descubriendo. Cuando yo estudiaba en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en los años 30, ingenuamente interesado por las fronteras de la mente, no había ningún profesor y apenas unos cuantos alumnos con los que hablase que estuvieran interesados por la mente como área de exploración potencial. Hoy día se abren los ojos de los científicos y se les abre la boca ante lo que ven en los laboratorios. Y están empezando a hablar de ello. Parece como si la ciencia se acercara a las áreas ocultas. Y así es en verdad. Y está acabando con esa tierra de nadie que separaba a la ciencia de la religión. Esto es importante para nosotros al llegar a este punto de nuestra utilización del poder psicotrónico, según vamos a ver. Cuando usted trata de influir en otras personas, está manejando otras unidades de conciencia, que, como usted, forman parte de la conciencia universal. Cuando un sanador como Royin Tunder evoca una curación, está obteniendo ayuda de una energía de conciencia externa a la suya. Cuando un cristiano le reza a Jesús, le llega ayuda. Cuando un Kauna hawaiano clama a los dioses antiguos y a su Aumakua, su yo más elevado, se escucha su clamor. La conciencia está en contacto con todas sus partes, todo el tiempo. Para el religioso, Dios está siempre con nosotros. Para el científico, la energía de conciencia nos rodea. Para una persona laica como, digamos, Ethel Waters, su ojo está sobre el gorrión. Para usted, interesado en mejorar su vida, mejorará su vida cuando mejore cualquier vida. Comprenda esto y los cables que le unen al generador psicotrónico universal se convertirán en algo tan fuerte que soportará cualquier peso que usted quiera. ¿Cómo hacer que las personas para quienes trabaja trabajen para usted? Albert B. trabajaba en un equipo de educación. Hacía comunicados, escribía un boletín informativo y cualquier folleto o noticia que le dieran el superintendente o los directores del colegio. Era un trabajo fácil, pero no bien pagado, y Albert necesitaba más dinero. Por eso no estaba contento con él. Decidió utilizar su poder psicotrónico para acelerar un cambio y mejorar. Se sumió en su nivel relajado o alfa y se vio, a sí mismo haciendo más de lo que le pedían. Se vio, ampliando los comunicados con cartas, recados y relatos de acontecimientos de la comunidad, más allá de donde le reclamaba el deber. Inmediatamente, a través de sus contactos con la escuela en su trabajo, empezaron a ocurrírsele nuevas ideas para actividades complementarias. Cada vez que proponía una idea de una de esas nuevas actividades, se la acogían con entusiasmo. Una y otra vez lo animaron a seguir adelante. Creció el apoyo de la comunidad al sistema del colegio. Albert empezó a escuchar alabanzas sobre su actuación. Pronto comenzaron a llamarle los superintendentes de los colegios de los alrededores. Podía trabajar Albert para ellos también. No había nada en su contrato de trabajo que se lo impidiera. 2 años más tarde, Albert estaba trabajando para 6 equipos de educación. Se sentía feliz, más lleno de energía,
entusiasmado. Trabajaba muchísimo más, pero ¿quién no lo haría por un sueldo 6 veces mayor? Equipos educacionales, superintendentes de colegios y demás educadores solicitaban su consejo. La clave es que antes Albert tenía que acatar órdenes, y decidió cambiar la situación, para convertirse él en jefe. Si hace usted un trabajo que le limita, puede romper esos límites, financieramente, creativamente, socialmente. Quizá tenga que trabajar más, pero se sentirá como si tuviera menos trabajo. He aquí cómo. Plan de actuación para convertirse de subordinado en jefe. Vaya a su habitación especial. Véase arrastrado por su trabajo rutinario haciendo lo que se le dice que tiene que hacer. Añada alguna escena extra. Véase a sí mismo haciendo algo que cree que debe hacerse para mejorar la productividad o eficiencia. Véase dedicando más tiempo o energía para hacer el trabajo debido a su iniciativa. Traiga a su superior inmediato a escena y explíquele las ventajas. Hable con las manos. Señale los aspectos visuales. Espere confiado una respuesta positiva, agradable. Ya llega. Discuta la actividad con colegas y demás personas involucradas. Vuelva a utilizar las manos y a dar énfasis a los aspectos visuales. Vea en ellos una respuesta semejante. Repita el paso adelante anterior, volviendo a verse haciendo esa función extra. Vea un calendario con la fecha de mañana, o con la fecha en que quiera comenzar, y un reloj señalando la hora en que lo hará. Termine la sesión, sintiendo que han desaparecido las ataduras que le limitaban y que, a cambio de eso, tiene las riendas en la mano. Es este un plan de actuación que, cuando se repite, se convierte en un empujón seguro para ascender por la escala de la organización. Al activarse a sí mismo para dar un paso adelante en la rutina requerida, y al activar a los demás para que entiendan su deseo de beneficiar a la empresa y, por tanto, a ellos, se convierte en un jefe irresistible. La gente se hace a un lado para dejarlo pasar. Los obstruccionistas competitivos u hostiles no se materializan, al contrario, la gente parece solidarizarse con usted, e incluso trabaja para usted. El escenario universitario es competitivo. Esto deja de lado a muchos estudiantes que no están preparados para la competición. Incluso estudiantes muy inteligentes fallan por el lado académico. Trudy Reverendo tenía dificultades en la facultad. Sacaba aprobados y suspensos, con una media de 2,3. Estaba desilusionada y se sentía incapaz de seguir las explicaciones de profesores o de libros y se ponía muy nerviosa con los exámenes. Sin embargo, Trudy era una persona brillante. Comprendía a la gente, incluso a sí misma. Decidió que ya era hora de tomar en serio su propia conciencia. Utilizó varios procedimientos que se ofrecen en este libro para relajarse e imaginó su habitación especial, para programar su propia energía de conciencia. Se vio disfrutando de su trabajo en la facultad, confiada con los exámenes y sacando notas altas. Empezó a tomarse más interés en los estudios. Los exámenes resultaban divertidos. No le costaba esfuerzo concentrarse. Al semestre siguiente sacó una media de 4 sin empollar, y sin demasiado esfuerzo mental. Algo había ocurrido en la cabeza de Trudy. Pero algo igualmente importante también ocurrió en el mundo de Trudy. Sus profesores eran más amables, más comprensivos, estaban más dispuestos a ayudar. Ellos también habían cambiado. Era como si algo superior a Trudy y a la facultad hubiera entrado en escena. ¿Cómo lograr ayuda de fuerzas invisibles? Hemos nacido en este mundo. Venimos de alguna parte. De recién nacidos, nuestra mente parece no estar aún en este mundo. El doctor nos da un azote y lloramos. Eso sí es de este mundo. Pero tenemos los ojos cerrados y no reaccionamos a las luces, a los sonidos, al tacto y a los olores, dormimos. Luego, gradualmente, empezamos a despertar. Ha sonreído. Ha dicho mamá. Me ha cogido la mano. Empezamos a orientarnos en el mundo. Nuestra mente se va dando cuenta de nuestros 5 sentidos.
Empezamos a percibir este planeta, este mundo físico donde vivimos, con nuestros sentidos. De hecho, vamos emergiendo cada vez más completamente al mundo de los sentidos, dedicando cada vez más atención a aprender a dominar el mundo físico. Durante ese proceso, dejamos atrás otro reino. En realidad, nuestra mente nunca ha dejado ese otro reino. Lo que ocurre es que está obsesionada con nuestra supervivencia en este mundo de los sentidos, que parece ser el único mundo. En cuanto nuestra mente, recuerda, el otro reino del que procede, es capaz de funcionar en este ámbito también. Es como recordar que no somos solo ciudadanos de este mundo material, sino que también somos ciudadanos de un mundo no material o espiritual. Como ciudadanos del mundo no material, somos capaces de utilizar nuestra mente en formas que trascienden las limitadas actividades sensoriales que monopolizan nuestras vidas en este mundo físico. Como ciudadanos del mundo no material, podemos utilizar nuestras mentes de formas que nos permiten cambiar las condiciones del mundo físico, sin esfuerzo. Parece como si dentro de ese mundo no material estuviera el cianotipo de este mundo físico. Al entrar en un nivel profundo, relajado, de la mente, contactamos con ese mundo no material. En él podemos desembarazarnos del lastre del tiempo y del espacio. Podemos ir instantáneamente a cualquier lugar y darnos cuenta de lo que está ocurriendo en él con solo quererlo saber. También podemos estar en cualquier punto del tiempo, pasado o futuro, instantáneamente, y darnos cuenta de lo que está ocurriendo, con solo quererlo saber. Cuando ya lo sabemos, puede que queramos cambiar algo. Entonces visualizamos ese cambio. Y he aquí que se cumple. En un próximo capítulo veremos unos planes de actuación progresivos para detectar acontecimientos futuros. Mientras, nuestro interés reside en lograr que lo que llamamos fuerzas ocultas consientan en ayudarnos. Son los poderes de la conciencia, y, por tanto, no están sometidos al tiempo y al espacio del mundo físico. Sin embargo, son energía que trabaja, energía psicotrónica. Estos son los poderes ocultos que se alcanzan con la oración, se evocan con cánticos y se desencadenan con la afirmación. Pero cuando usted utiliza su energía psicotrónica para entrar en contacto con esos poderes, lo que hace es hablar su mismo lenguaje. En el siguiente plan de actuación utilizará su relajación profunda, alfa, su lugar especial bajo la claraboya, y su relación con el universo para lograr la ayuda de los poderes ocultos que moverán a las demás personas a colaborar con usted. Cuanto más válido sea el propósito, y la validez se mide en términos de supervivencia y mejoría de los más, tanto más éxito tendrá usted en este plan de actuación para forjar el consentimiento de esos poderes ocultos. Esa conciencia universal donde residen los poderes ocultos conoce su sinceridad. No valen trampas. Quizá en las relaciones públicas le sirva de algo dar la imagen de una buena persona. Pero para las relaciones cósmicas, tiene que ser buena persona. Plan de actuación para contar con el apoyo de las fuerzas ocultas. Vaya a su habitación especial, bajo la claraboya. Sienta la inmensidad del universo, piense en los miles de millones de estrellas que hay en una galaxia, y en los miles de millones de galaxias. Sienta temor, respeto y, sin embargo, amor por el inmenso universo, del que forma parte. Solicite permiso para hablar con la conciencia universal que llena todo el espacio. Espere hasta sentir que le han dado luz verde. Puede ser cuestión de un instante o tardar un minuto. Exponga su problema. Pida ayuda, terminando, si esa es la voluntad de la conciencia universal. Termine la sesión. Algunos de los problemas para los que es apropiada esta sesión, son controversias laborales en las que no se trata de saber quién tiene razón, sino qué es lo que más conviene. Situaciones penales o judiciales en las que se necesita que prevalezca la justicia. Problemas de asociaciones, iglesias o de grupos en los que las disidencias interfieren con la buena marcha. Relaciones personales con vecinos, colegas, amigos, parientes, en donde se requiera cooperación. Una relación individual en la que la persona desempeñe un papel clave en su vida, ejerciendo influencia sobre otros.
Algunos ejemplos de situaciones apropiadas o inapropiadas para este plan de actuación pueden ayudar a aplicarlo adecuadamente. Mal, lograr que voten por usted o por su candidato. Bien, lograr que la gente vote por el mejor candidato. Mal, dejar de tomar una decisión delicada. Bien, dar con una decisión sensata. Mal, obligar a la gente a hacer su voluntad. Bien, lograr el apoyo y el entusiasmo de la gente para hacerlo mejor. Si utiliza este plan de actuación siguiendo los principios anteriores, logrará que los poderes ocultos le ayuden a 2 puntos. Obtener algo por nada. Desvanecer malas influencias. Paralizar a la gente que trate de hundirlo. Hacer nuevos amigos, dispuestos a ayudarle de muchas formas. Contar con el apoyo de otros para alcanzar sus fines personales. Stanley se fue de su pueblo porque la gente era cerrada y nada sociable. Resultaba difícil introducirse en aquellos círculos tan cerrados. Sin embargo, cuando llegó a su nueva casa, a unos 20 kilómetros de allí, se encontró con la misma situación. Al cabo de un año de no haber llegado a ninguna parte en sus esfuerzos por entrar en las actividades cívicas, políticas o sociales en vano, se dijo que la solución no estaba en volverse a trasladar, sino que lo que tenía que hacer era cambiar su propia conciencia para efectuar un cambio. Utilizó la relajación y la imaginería para verse competente y compartiendo esa competencia con otros. Luego solicitó ayuda de los poderes ocultos en la conciencia universal, tal y como se describe en el anterior plan de actuación. Poco después se habían realizado los 3 acontecimientos siguientes. 1. Firmó en la esquina de una calle una petición para obtener un candidato independiente para la alcaldía y le pidieron que se presentara a uno de los puestos que salían a elección. 2. Trabó conversación con una joven sentada a su lado en la barra de una cafetería. Resultó que editaba el semanario local y se iba de la ciudad, por lo que le preguntó que si le interesaría el trabajo en horas extras. Obtuvo el puesto. 3. Cuando se hallaba comprando un regalo para su mujer por su cumpleaños, se puso a hablar con la dueña de la tienda sobre salud mental. Precisamente estaba montando una clínica. Stanley se convirtió en director administrativo. No salió elegido en la votación, pero ganó muchos amigos y, a través de su actividad, tanto como editor del semanario local como por su trabajo en la clínica mental, se convirtió en figura clave de la comunidad. Todo aquello era muy satisfactorio, pero sabía que aquel éxito repentino no se debía a él solo. Había conseguido ayuda, de fuera. ¿Cómo protegerse de las fuerzas ocultas desatadas para atraparle? Cuando Hitler pegaba esvásticas en las fotografías de edificios situados en las principales calles de capitales europeas que planeaba conquistar, no solo estaba desencadenando sus propios poderes psicotrónicos para que reunieran en torno suyo las fuerzas necesarias, sino que, al mismo tiempo, creaba en el otro lado la debilidad necesaria para cumplir sus propósitos. Luego, por un efecto de boomerang, todo se volvió contra él, porque lo que perseguía no era el bien común. Pero entre tanto murieron millones de personas. Se hizo mucho daño antes de que volviera el boomerang. En Haití, las artes vudú se han utilizado persiguiendo fines individuales, casi siempre sin pensar en si estaba bien. El doctor brujo del vudú creaba una muñeca con sus manos, la veía como a la víctima que se disponía a matar, le clavaba alfileres, y mediante la utilización de sus manos y ojos enfocaba la energía psicotrónica para hacer daño, o incluso destruir a esa persona. Durante muchos años, los caunas, o santones hawaianos, tenían que actuar en secreto porque, ellos también, se tomaban la justicia por su mano y decidían cuándo había de morir una persona. El desear la muerte, por los caunas ha enviado a numerosas víctimas al hospital con una parálisis progresiva que los médicos se veían en la imposibilidad de detener y que llegaba a paralizar los pulmones y el corazón. Se dice que se lograba requiriendo ayuda de algún alma que acababa de partir y que aún estaba confundida para discernir el mal y el bien. El fallecido presidente del Chad, un país que se extiende desde el Sáhara Libio hacia el sur hasta las espesas selvas del África ecuatorial, mantuvo su territorio bajo las garras de la brujería durante años.
Narta Tombalbaye no solo hacía someterse a sus súbditos a ceremonias rituales para mantenerlos a raya, sino que se dice también que importó brujos de Haití y que consiguió ayuda de poderes ocultos en el mundo espiritual para perpetuar su poder. El poder psicotrónico utilizado contra las personas se vuelve contra uno como un boomerang. Hubo numerosas rebeliones, y Tombalbaye cayó de un disparo procedente de su propio ejército. Muchas personas que tienen intenciones hostiles están, sin saberlo, utilizando el poder psicotrónico para hacer el mal y atraerse a los poderes ocultos que se conectan en ese nivel de conciencia, para que les ayuden a causar perjuicio. La persona que tiene la facultad de utilizar el poder psicotrónico para hacer el bien, como se prescribe en este libro, tiene que conocer también sus utilizaciones protectoras. Cualquier sentimiento hostil o pensamiento crítico dirigido contra usted es un proyectil. Su efecto puede ser tan nimio como el del corcho de una escopeta de juguete, o tan mortal como el plomo de una ametralladora. Depende de la energía psicotrónica del remitente. He aquí cómo protegerse a sí mismo. Plan de actuación para protegerse contra un ataque psicotrónico. Relájese donde quiera que se encuentre cuando sienta necesidad de protección, con los ojos cerrados. Cree una esfera de plástico alrededor suyo. Véala con sus ojos. Siéntala con las manos. Es transparente. Puede entrar la energía de la luz. Sin embargo, está polarizada de tal forma que solo puede entrar por ella la energía psicotrónica positiva. Los pensamientos negativos rebotan sobre ella y vuelven hacia su emisor. Abra los ojos, sabiéndose protegido contra ataques psíquicos o psicológicos. ¿Cómo utilizar el poder psicotrónico en situaciones competitivas? La vida no siempre dispone que la gente trabaje de parte suya, junto a usted o para usted. No puede esperar que un vendedor que le hace la competencia, le venda su producto, ni tampoco puede esperar que los del equipo contrario apoyen a su equipo. Sin embargo, existen formas efectivas de comerle la psique a su oponente. Un jugador de tenis internacionalmente conocido, suele montar una escena de mal humor o de rabieta para atraer la atención de los espectadores. Esa atención a una sola parte le refuerza, secando a su oponente. En octubre de 1975, un equipo de fútbol que no había ganado un solo partido en lo que iba de temporada, jugaba contra un equipo que había ganado hasta entonces todos los partidos. El siempre vencido Kansas City Chiefs recibía en su campo al imbatido Oakland Raiders. Durante varios días antes del partido, los jugadores del Devil Chiefs desarrollaron un sentido de unidad en el equipo. Jugadores que hasta entonces solo habían hablado de fútbol, extendieron su compañerismo y estrecharon su amistad. En aquel breve espacio de tiempo se convirtieron en un equipo enmarcado por los límites de la auténtica amistad, del respeto mutuo y del afecto. El entrenador, Paul Wiggin, alimentaba aquel sentimiento de unidad. Momentos antes del encuentro, los Chiefs se pusieron a bailar llenos de júbilo y a abrazarse como si ya hubieran ganado el partido. Y efectivamente, lo tenían ganado. No hay poder más grande que el poder psicotrónico. Cuando terminó el primer tiempo, los Chiefs ganaban por el sorprendente resultado de 21-3, confundiendo a todos los expertos. La multitud ovacionó a los Chiefs, y fue la primera ovación de las muchas en que los 60.000 espectadores se ponían en pie para aclamar al equipo. Naturalmente, aquella energía psicotrónica extra por parte del público ayudó también a los Chiefs. Ganaron por 42-10. Ya sé que parecerá una tontería, declaraba luego Wiggin a la prensa, pero el afecto contribuyó hoy a nuestro éxito. En el encuentro, los Raiders fallaron 3 intentos y les interceptaron 3 pases. Los Chiefs no fallaron ninguno, y solo les interceptaron un pase. Fue como si la elevada moral de los Chiefs minara la moral de los Raiders. El amor, la moral, el entusiasmo, el optimismo, todo ello crea un estado particular de conciencia. Ese estado puede ser de vencedor o de vencido. Una elevada energía psicotrónica para ganar o para perder. La elección es del equipo. Los Chiefs eligieron ganar. Forjaron energía psicotrónica con amor y entusiasmo. Los equipos,
ya sean artísticos o de trabajo, sociales o religiosos, educativos o políticos, pueden formar su energía psicotrónica para ganar con resultados espectaculares. Es preciso que una persona del equipo desencadene la acción. Puede ser usted. He aquí cómo. Plan de actuación para encender la chispa del poder psicotrónico y vencer. Vaya a su habitación especial. Llame a su habitación a todos los componentes del equipo, uno tras otro. Hable de lo que quiere que suceda, de cómo un afectuoso sentimiento de unidad puede ayudar a cada miembro del equipo. Mire a cada uno directamente a los ojos mientras expresa su admiración y repite que los demás sienten una estima semejante por esa persona. Utilice las manos, tomando la mano de la persona, dándole palmaditas en la espalda, abrazándola, etc. Llame a todo el grupo junto a su habitación, y sugiera una reunión para tomar café, por ejemplo. Vea cómo se entusiasman con esa idea. Un par de días después de realizar el anterior plan de actuación, discuta lo de la reunión con una o dos personas del grupo que parecen haber respondido positivamente a su esfuerzo psicotrónico. Haga que se unan a usted para proponer y llevar a cabo la reunión. Deje entonces que la reunión sea el inicio de un nuevo sentimiento de trabajo en equipo y de franca colaboración. Cante, afirme, anime a que venza el poder psicotrónico. Si el grupo parece receptivo en un momento de silencio cuando está reunido, arriésguese y haga su proposición. Es probable que su plan de actuación haya preparado el camino. Si es así, he aquí cómo proceder. Plan de actuación en grupo para lograr la victoria. Coloquen unas sillas en círculo. Siéntense, con las manos unidas, y los ojos cerrados, relajados. Sientan su unión, su unicidad, su respeto mutuo. Vean al grupo trabajando unido. Cada uno visualiza al grupo cooperando en armonía y con eficacia, con eficiencia y con éxito. Terminen después de haber afirmado, afirmación positiva que hará al grupo alcanzar su meta, juntos su fe y su entusiasmo. Cómo los grupos trabajan contra sí mismos y cómo invertir el proceso de fracaso. El Dr. Norman Vincent Peale provocó una forma de pensar positiva en la conciencia de millones de personas. El Dr. Maxwell Maltz introdujo la propia imagen en más millones aún de conciencias. Combine ambos conceptos y obtendrá un resultado poderoso, el pensamiento positivo sobre sus facultades ilimitadas. Si los individuos tuvieran este concepto resultante tan arraigado como una forma de conciencia, generarían energía psicotrónica en cantidades varias veces superiores a lo normal. En una entrevista recientemente publicada, el Dr. Alien Fay, psiquiatra neoyorquino de la MTC Night School of Medicine, afirmó que cuando las personas se envían a sí mismas mensajes negativos, su vida es un desastre y nada pueden hacer, se les escapan de las manos las riendas de la vida. Cuando empiezan a darse cuenta de que no son criaturas de las circunstancias, sino que las crean ellas, entonces toman las riendas de su vida. Los grupos son culpables del mismo tipo de pensamientos derrotistas que los individuos. Pero los grupos obtienen resultados aún más espectaculares. La razón estriba en que el poder psicotrónico crece en proporción geométrica. Dos conciencias negativas generan no el doble de fracaso psicotrónico, sino 4 veces más. 3, 9 veces, 4, 16 veces, siempre es el cuadrado. No es de extrañar que los ejecutivos de las corporaciones estudien la curva del negocio un día tras otro. Un descenso indica una perturbación doble, no solo por causas externas, sino por un componente de causas internas que quizás sea más difícil de enmendar. Se puede invertir un descenso. Se puede hacer que la energía psicotrónica desencadene la dinámica de un grupo y convierta cualquier estado de depresión en riada de prosperidad. El plan de actuación de grupo previo puede adaptarse para convenir a cualquier situación adversa. Usted, lector, tiene que empezar la actuación. Los otros le secundarán, dándose a conocer por sus actitudes, animadas por su energía psicotrónica y expresadas a través de sus palabras o acciones. A partir de ese momento aumenta progresivamente al convertirse, más y más gente.
aumenta al cuadrado de las cifras en cuestión. Lo que días antes era tónica de desilusión y de fracaso, se convierte en exuberancia vital que no aceptará nada que no sea un éxito sonado. Esto no es nuevo. Ocurre todos los días. También deja de ocurrir todos los días. Pero que ocurra o no es cuestión de suerte. Depende de usted, de la aplicación de su poder psicotrónico. Usted tiene el control. Capítulo 8. La mente por encima del dinero, convierta el poder psicotrónico en poder monetario. En este capítulo aprenderá a utilizar el nivel alfa, relajado, de la mente para provocar una fuente de dinero inagotable en su vida. Trabaja la energía psicotrónica y por ello el dinero puede venir de muchas direcciones diversas. Aprenderá a centrar esa energía en su negocio y dar lugar a una mejoría segura e ilimitada, para ascender por la escala de los negocios tan alto como desee llegar, para producir nuevas fuentes de ingresos, tantas como quiera. Por último, aprenderá a obtener información susceptible de hacer que duplique o triplique su riqueza. Un hombre de Nueva Orleans tenía la extraña habilidad de predecir los valores de la bolsa, las subidas o bajadas de precios de las mercancías, y las inversiones que resultarían provechosas. Ron Barmot ha contribuido a que se enriquecieran cientos de personas, localizando vetas y lugares de perforación para encontrar oro, petróleo y minerales. En California descubrió 6 yacimientos de petróleo valorados en $50 millones, para un solo cliente. El Missoula Chapter, de la Montana Mining Association, utilizó estas palabras en un informe escrito sobre él. Ron Barmot posee la rara y excepcional habilidad de localizar vetas y depósitos de minerales. Esta extraordinaria y única habilidad no es algo que Barmot haya aprendido o adquirido. Dice haber nacido con ella y que, por tanto, es un poder psíquico natural. Eso significa que no tiene que hacer uso de un plan de actuación para funcionar mentalmente de tan sorprendente manera. Déjenme ver un mapa de la zona, dice. Entonces, en un momento, señala con el dedo. Aquí. Y el mineral está allí. Usted y yo no somos psíquicos natos, al menos no hasta el punto que lo es Barmot. Tenemos que desarrollar la facultad. Para ello nos hace falta un sistema, un método. Una pareja de Chicago necesita dinero. Acaban de aprender un método para funcionar psíquicamente, para detectar información a distancia y lograr que las cosas ocurran favorablemente a su supervivencia. El dinero es un material de supervivencia. Deciden aplicar lo que han aprendido para ganar a la lotería. Se relajan. Se ven a sí mismos en un espejo enmarcado de azul, en el que aparecen muchos problemas. Entonces cambian el marco del espejo y lo ponen blanco, y se ven ganando una gran suma de dinero a la lotería al salir premiado su número. Cada uno hace esto mismo por separado. Lo repiten varias veces al día durante la semana anterior al sorteo. Ganan $30.000. El método utilizado es un método de Silva Mind Control. Pero lo mismo da que se siga un método comercial o el método de un ingeniero psicotrónico. La energía de conciencia es energía real y da sus frutos, especialmente dinero. La mente subconsciente, una extraordinaria computadora. El Dr. Douglas Dean, del Newark College de Ingeniería, estudió unos 500 casos de hombres de negocios que habían alcanzado el éxito, y descubrió que todos tenían un alto nivel en los tests de funcionamiento intuitivo. Muchos admitieron ignorar los informes estadísticos y actuar sobre fuertes presentimientos. No me descubra, se enterarían mis accionistas. La energía de pensamiento es una energía creativa muy real. A decir verdad, todo lo que el hombre ha creado ha existido primero a nivel de su pensamiento, generalmente en forma de imágenes mentales mantenidas en una postura mental de solución de problemas. De ahí se pasa a los esquemas, diagramas, cianotipos, proyectos, construcciones. Llámelo alfa. Ahora que conocemos la tremenda cantidad de información que puede almacenar una computadora, empezamos a comprender mejor la mente. La parte de la mente que no se utiliza en la conciencia corriente se llama mente subconsciente. La mente subconsciente tiene 3 funciones principales que ahora podemos identificar.
1 nos mantiene vivos. 2 cumple instrucciones. Lo de mantenernos vivos significa hacer latir nuestro corazón, trabajar nuestros pulmones, digerir la comida, y hacer que funcionen todos los sistemas de nuestro cuerpo. Nuestra supervivencia está relacionada con la salud, con el dinero y el trabajo, con el amor y las relaciones humanas. Las decisiones al respecto proceden principalmente de esa mente subconsciente que es como una computadora, aunque creamos que, reflexionamos, nosotros. La programación pasada es la que toma la mayoría de las decisiones por nosotros. Compramos cierta clase de pan. Nos lavamos los dientes 2 veces al día. Nos agradan cierta clase de personas. El condicionamiento o programación pasados nos pueden proporcionar una salud radiante, abundante riqueza y éxitos clamorosos. También es la causa de todas las calamidades conocidas por el hombre. Las sugerencias aceptadas en el nivel alfa de la mente se convierten instantáneamente en conducta programada. Hace medio siglo, Emil Coué hizo que personas de Europa y América se miraran al espejo y repitieran una y otra vez: todos los días y en todos los aspectos me vuelvo mejor. Al cabo de un tiempo, muchos obtuvieron resultados notables. Sin embargo, no sabía nada del nivel alfa de la mente, el nivel relajado. En alfa se obtienen resultados inmediatos. A ese nivel de la mente, las palabras o representaciones mentales van directamente a la computadora sin análisis crítico, sin dudas personales, sin peros y sin sí. Instruya a su mente que produzca dinero y las neuronas del cerebro encargadas del pensamiento consciente emprenden un proceso de pensamiento inductivo, deductivo y asociativo. Las neuronas que trabajan por debajo del nivel del pensamiento consciente comienzan también su proceso. Suplementan el trabajo de las neuronas del pensamiento consciente, pero están también en contacto con neuronas del cerebro de otras personas que pueden ayudar a resolver el problema. La ciencia no está segura, por ahora, de si es una comunicación directa entre las neuronas o si es una comunicación neurona-conciencia universal neurona. Pero para el que utiliza esta energía psicotrónica no tiene importancia, como tampoco la tiene para el interruptor de la luz el que la energía proceda de una batería que haya detrás de la pared o de un generador que se halla a varios kilómetros de distancia. ¿Qué ocurre cuando le ordena a su mente que produzca dinero? Durante milenios, el hombre ha estado creando espacio a su propia imagen. Hay un Dios, o dioses, o hijo de Dios. Hay constelaciones que afectan a la vida del hombre. Y aquí en la Tierra hay dioses de los volcanes, del océano, de los árboles y de la lluvia. El concepto de Dios puede colocar a cualquier filosofía dentro de un rígido marco religioso. Quizá para los propósitos de la comunicación sea mejor para nosotros que nos liberemos de la semántica de esto y de los estereotipos de la lengua o del pensamiento. Ahora, ya liberados, podemos pensar en términos de espacio como en una prolongación de nosotros mismos. Suponga que quiere desplazar algo con la mano. Para hacerlo, necesita permiso de su mano. No le niega ese permiso sin razón. Pero si está rota, o dormida, o tiene una razón válida, se negará. Suponga que el espacio, como si fuera su brazo, se comporta de forma semejante. Es este un concepto no muy alejado del concepto de Dios o del concepto de continuo de Edgar Mitchell. Al igual que su brazo, el espacio tendría que avenirse a actuar por usted. Para lograr el consentimiento del espacio tiene usted que solicitar o idear ese consentimiento de otra forma. La petición puede ser una oración. Mecánica del sentimiento llama Bernays a las relaciones públicas, y puede consistir en representarse en el nivel alfa, sabiendo que es así, un tipo de relaciones espaciales. Hay un sanador oriental que conoce el autor que entona cantos u oraciones a todo santo canonizado, a todo ángel con nombre, a todo profeta que haya existido, y les pide la curación. Toca todos los puntos. Tarda de 15 a 20 minutos, pero la gente se cura. Existe una clave en esto para entrar en contacto con el espacio o con cualquier cosa relacionada con el mismo. A ese ocupante del espacio le damos nombres, nombres de divinidades, de ángeles, de difuntos. Quizá esto tenga validez.
Pero válido o no, ese ocupante del espacio se vuelve activo con un deseo consentido, con una oración consentida, con una representación mental consentida. Es como si fuera un brazo de nuestra conciencia. Se halla dispuesto a pedirle al espacio abundancia. Entonces está dispuesto a tratar al espacio como a algo inteligente, lógico, razonable, cooperativo. Esta es la actitud que se necesita. Para que el siguiente plan de actuación sea productivo, tiene que purificar su conciencia de trabas intelectuales, de presiones mundanas y de problemas personales. Tiene que ser tan puro como el propio espacio para estar a tono con él y sintonizar con él. Esto requiere un plan de actuación previo. Plan previo para llegar a tener la mente a tono con el espacio. Relájese en una silla y respire profundamente. Imagine a todas las impurezas saliendo de su cuerpo y conciencia con cada expiración. Piense en el espacio que hay por encima de donde usted se encuentra. Vaya a ese espacio inmediatamente, imagine que puede mirar hacia abajo y verse a sí mismo sentado en la silla. Siga su viaje por el espacio, más allá de la costa, salga del planeta, del sistema solar, de la galaxia. Sienta amor por esta galaxia y por todos los miles de millones de galaxias, de allá afuera. Regrese inmediatamente por el mismo camino, sabiendo que se halla en estrecha comunicación con el espacio. Después de completar este plan de actuación, ya está preparado para el gran acontecimiento, un plan de actuación que le permitirá lograr el consentimiento universal para obtener abundancia en su vida. Plan de actuación para lograr más dinero. Vaya a su habitación especial, y siéntese bajo la claraboya. Proyecte su conciencia hacia el espacio exterior. Hable en voz alta con el espacio de forma razonable, describiendo de forma lógica la naturaleza de su problema de dinero. ¿Qué cantidad de dinero le ayudaría a resolver su problema? ¿Qué haría usted exactamente con el dinero? Utilice las manos al hablar y visualice los puntos que vaya estableciendo en la conversación. Prometa ofrecer un sacrificio en señal de sinceridad y respeto. Termine la sesión sabiendo que, en el momento del sacrificio, el dinero ya estará en camino hacia usted. Sacrifíquese haciendo uno o dos de estos tipos de acciones: saltarse una comida, hacer un donativo a una causa, dar de comer a unos pájaros o animales. ¿Por qué alfa contribuye a que la energía psicotrónica le dé un mejor rendimiento? ¿Por qué las imágenes mentales funcionan mejor en el nivel alfa? ¿Por qué? Suele ser una pregunta inútil, pero quizás sea interesante tratar de darle una respuesta a esta. Al retirarnos de la actividad física y del mundo beta de las percepciones sensibles, damos un paso más hacia la forma en que éramos en el momento de nacer, un paso más hacia nuestras fuentes. Este origen nuestro es en realidad el ocupante del espacio que actúa como nuestra prolongación. Quizá hayamos seguido siempre formando parte de nuestro origen, parte de la conciencia que llena el espacio, y quizá aún seamos parte de ella. Esto es extremadamente sencillo en su conceptualización y verbalización. La verdad es insondable porque es como un niño sin profundidad y sin dimensión. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué es la verdad?, guardó silencio. Su silencio dijo más que las palabras frías. Si a la inteligencia que reside en el espacio la llamamos lo infinito, y al hombre lo finito, entonces la vida consiste en que lo infinito se hace consciente a través de lo finito. Ahora bien, como alguien dijo una vez, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios. Es posible que los miles de años que el hombre se ha pasado filosofando sobre la existencia de una base espiritual, no material e inteligente, del universo como se expresa en la literatura teológica y metafísica no hayan sido en vano. Somos conciencia. Nuestro cuerpo es el lugar donde se particulariza la conciencia, en un plano particularizado que llamamos mundo material. Nuestra conciencia es energía, capaz de afectar a la energía que llamamos materia porque está íntimamente relacionada con ella. Nuestra conciencia forma parte en realidad de una más amplia superconciencia, o conciencia cósmica, que trabaja con nosotros siempre que obtengamos su consentimiento. Para lograr ese consentimiento, necesitamos estar
en contacto. Para estar en contacto, tenemos que estar más cerca de ella, en alfa. Utilizó la palabra particularizarse para significar formarse en unidades o partículas más pequeñas. ¿Cómo utilizar el poder psicotrónico para mejorar sus negocios? Vaya a alfa. Visualice. Utilice las manos. ¿Se le ocurre alguna aplicación de este procedimiento que puede ayudar a su negocio? Alfred G. tenía una zapatería. Era una operación marginal. La publicidad parecía no aportar más beneficios de lo que costaba. Pasaba bastante gente por delante de la tienda, pero eran personas que iban no venían del trabajo y que andaban presurosas. Decidió utilizar una fórmula para captar la atención de los viandantes. Utilizó una luz resplandeciente. Una exposición de zapatos revolucionaria. Un artilugio mecánico. No, utilizó un trocho redondo de papel rojo pegado al fondo del escaparate. Luego, por la noche, realizó en su casa algún trabajo psicotrónico, se sumió en su nivel alfa relajado, entró en su habitación especial, visualizó el escaparate con el círculo rojo, viendo cómo llamaba la atención de la gente, y, si necesitaban zapatos, cómo se volvía su atención hacia los zapatos. Al principio no hubo cambios. Pero perseveró durante una semana. Entonces la gente empezó a pararse delante de su escaparate. Algunos entraron. Algunos de los que entraron compraron. Al cabo de otra semana observó un incremento del 10% en su volumen de ventas. Sidney P. era vendedor de seguros. Recogía prospectos obtenidos a través de los periódicos ofreciendo folletos gratis. Su mayor problema residía en pasar de la puerta. La gente siempre tenía alguna excusa para pedirle que volviera en otro momento. Él también utilizó la energía psicotrónica para mejorar su reparto de folletos. Antes de empezar se relajaba, iba a su habitación especial, en su imaginación. Entonces se veía a sí mismo recibido amablemente por personas simpáticas que necesitaban sus servicios de seguros. Se vio a sí mismo eligiendo los nombres y direcciones correctos para el trabajo de aquella tarde, personas que estuvieran en su casa y que escucharan su propuesta. De nuevo, necesitó perseverancia, pero al cabo de una semana, Sidney P. empezó a observar cierta diferencia. Nada espectacular, pero en su trabajo, un solo buen contacto en una tarde, compensa. Y a él le compensaba, desde luego. La diferencia en los métodos utilizados por el vendedor de zapatos y el vendedor de seguros demuestra la necesidad de adoptar una aplicación del poder psicotrónico en el trabajo. Existe un procedimiento básico que actúa de marco: hay que relajarse, sumiéndose en el nivel alfa de la mente donde las ondas cerebrales son más lentas y se sincronizan mejor con la conciencia universal. Entonces se visualiza la actividad del negocio de cada uno en alguna forma constructiva. He aquí algunas. Un vendedor inmobiliario ve cómo los carteles de "se vende" se convierten en "vendido". Un artista ve en sus pinturas irradiar una luz que conmueve a las personas. Un representante de artículos por correo ve cómo su propia energía se mete en sus artículos y les hace cobrar vida. El propietario de un restaurante inyecta de vida a su comida y visualiza sus mesas llenas de gente atraídas por su ración de supervivencia. Un taxista se ve a sí mismo continuamente en el lugar adecuado, y en el momento adecuado, para sacar más provecho y sortear el tráfico. Si llamamos adaptador a lo anterior, he aquí el plan de actuación. Relájese y vaya a su habitación especial. Visualice su negocio, utilice el adaptador. Termine la sesión, recordando que ha de repetirlo a diario. Ascienda por la escala de los ingresos. George G. y yo solíamos entretenernos haciendo números, como, por ejemplo, si los indios hubieran tomado los $20 cuando vendieron Manhattan y los hubieran invertido a interés compuesto, podrían tener más de lo que hoy vale Manhattan. Yo no lo sabía entonces, de esto hace unos 20 años, pero George soñaba despierto creativamente sobre su propia vida, utilizando números. Calculaba que si seguía obteniendo aumentos en la compañía de plásticos donde trabajaba,
al mismo ritmo que en los últimos años, sería ya viejo cuando lograra el dinero que pensaba valía. Por otra parte, si cambiaba de trabajo cada pocos años y cada vez con un aumento del 50% en sus ingresos, pronto tendría un nivel financiero elevado. Empecé a preguntarme por qué George cambiaba de sitio con tanta frecuencia. Él y su familia no paraban de desplazarse, Pittsburgh, Cleveland, Boston. Y sus nombramientos eran cada vez más impresionantes, algo así como vicepresidente encargado de ventas. Fue en nuestro último encuentro hace un par de años cuando George me contó su visión del trabajo y lo bien que le estaba saliendo. Entonces le hablé de la energía psicotrónica y de cómo él la utilizaba cuando soñaba despierto, activando sus visiones. Su reacción fue: ¡qué tontería! Soy un buen vendedor por mí mismo. Hay una diferencia entre soñar despierto y soñar despierto creativamente. El verse uno mismo en medio del lujo y mimado por la fortuna es pura fantasía. El verse uno mismo emprendiendo acciones específicas que lleven a resultados específicos es aplicar la energía psicotrónica, especialmente si se hace cómodamente relajado. Puede usted elegir entre ascender por la escala organizativa y lograr una mayor responsabilidad, situaciones mejor pagadas en su firma actual, o entre ascender, como hizo George Don, la escala de los ingresos sin importarle a dónde le lleve. María L. siguió un curso de control de la mente que no solo le hizo obtener un mejor trabajo en la oficina de un superintendente de colegio, sino que además le permitió llegar a secretaria personal del propio superintendente. Sus imágenes se lo proporcionaron y ella le contó al superintendente lo de la energía psicotrónica y cómo la imaginación positiva en el nivel alfa podría resolver alguno de sus problemas. Él se limitó a reír y cambió de tema. Por eso María decidió utilizar su energía psicotrónica para convertirlo. Lo vio, yendo a la sala de conferencias. Lo detuvo para recordarle el poder de la representación positiva. Lo vio escuchar, y luego entrar en la sala. También lo vio salir de ella muy contento. Al cabo de unos días, el superintendente le dijo a María que preparara la sala de conferencias. Iban a venir algunos padres y le auguró que iba a ser una mañana difícil. No tiene por qué serlo, recordó María. Mientras yo preparo la sala, usted relájese y vea que todo se desarrolla perfectamente. Cuando se desarrollaba la conferencia con las puertas cerradas, María interrumpió lo que estaba escribiendo para relajarse y representarse las mismas escenas en su habitación particular. Al cabo de menos de una hora, todos salieron sonrientes. El superintendente le dijo con un gesto a María que todo había salido bien. «Funciona», dijo. Más tarde, María obtuvo un ascenso y su jefe siguió el cursillo. Norman J. aspiraba a ser un superventas en discos. Tenía un grupo musical. Practicaban un día sí y otro no. De vez en cuando los llamaban de un club. Entonces Norman aprendió a utilizar la energía psicotrónica. Fue a su habitación especial, y habló con una compañía de discos imaginaria. 3 semanas más tarde, el director de una compañía de discos oyó, por casualidad, al grupo en un club y les firmó un contrato. Walter N., actor, quería un papel en Al Sur del Pacífico, a punto de estrenarse en una ciudad en la que a él le gustaba vivir. Utilizó sus técnicas psicotrónicas para verse a sí mismo tratando de conseguir el papel secundario y obteniéndolo. Así ocurrió. Hace miles de años, Hermes, divinizado tanto por los egipcios como por los griegos, enseñaba secretos tan celosamente guardados que el término hermético sigue subsistiendo. Uno de esos secretos era la práctica que hacía a los sueños convertirse en realidad. Decía así: relájate. Represéntate tu meta ya alcanzada. Respira hondo y proyecta esa imagen en el aire que entra en tus pulmones, sabiendo que ahora penetrará en todas las células de tu cuerpo. La técnica sigue siendo válida. Estas son unas cuantas de las miles de formas en que trabaja la energía psicotrónica. Es activada por la representación positiva en el nivel alfa. Todo cuanto tiene que hacer es decidir sobre la meta a alcanzar y crear las representaciones mentales que mejor la reflejan. Recuerde,
la representación que usted elija no deberá quitarle nada a otro. La energía psicotrónica así dirigida se opondría, no solo al individuo en cuestión, sino a la conciencia universal que trabaja por la supervivencia de todo el mundo. Decida antes de emprender el siguiente plan de actuación cuál o cuáles van a ser sus representaciones. De nuevo las llamaremos, adaptador. Plan de actuación para una vida más lucrativa. Relájese y vaya a su habitación especial. Visualice su vida actual y el estilo de vida que le produce. Utilice el adaptador. Termine su sesión. Repita un par de veces al día. Ascienda en la escala organizacional. Si lo que decide es permanecer en su empresa actual y adquirir una mayor responsabilidad y sueldo, entonces el proceso es semejante al anterior, salvo que la representación adaptadora se halla en un marco de organización interna. En cierto modo es más fácil. Se requiere más energía para marcharse a otra empresa de la que se requiere para avanzar dentro de una misma firma. Sin embargo, el problema de interceptar a otros es un factor más determinante. Su representación adaptadora ha de elegirse de tal modo que se enfrente al mínimo posible de energía psicotrónica opuesta. Simplemente recuerde, no le pise el puesto a otro en el ascenso. Se acuerda del trabajo de Olga Worrell con la cámara de nube. Cuando físicos escépticos vieron el experimento, no ocurrió nada. Lo mismo sucede cuando observan fenómenos psicotrónicos científicos escépticos. Las cosas suceden para los científicos según ellos esperaban. Si esperan que no suceda nada, es más que probable que no suceda. Sus propias creencias y esperanzas son primordiales. Pero también es primordial la resistencia de la conciencia de otras personas. La gente no tiene necesidad de interceptarse el camino mutuamente. Basta el miedo al futuro, una representación pobre y factores negativos semejantes para provocar una competitividad de persona a persona cuando ambas podrían beneficiarse de una cooperación. ¿Ve usted a otras personas obstaculizarle al ascender por la escala de la organización? ¿O bien ve que le tienden una mano para ayudarle? El factor que hace la diferencia es si su ascenso les beneficia o supone una amenaza para ellos. Su ascenso les beneficiará si sus facultades pueden mejorar el rendimiento de ellos. Su capacidad les brinda nuevas oportunidades. Su presencia produce beneficios en la administración. Su mayor responsabilidad les quita trabajo a ellos. El reconocimiento de su valía por parte de la dirección abre posibilidades al reconocimiento de la valía de ellos. Estos tipos de cambios atraen su apoyo psicotrónico. Usted puede ascender sin su ayuda, pero su poder psicotrónico no obrará milagros, ni mucho menos, si el de ellos se opone al suyo. La escala organizacional es flexible. Puede alterarse para darle paso a usted. No hay necesidad de que otro pierda su puesto para cederle el sitio. Puede usted hacerse un hueco. Plan de actuación para ascender en la escala de la organización. Relájese en su habitación especial. Invite a las personas clave una tras otra y explíqueles por qué le parece que a la compañía le beneficiaría el que le dieran a usted un puesto de más responsabilidad y de más sueldo. Explique a las personas a las que pueda adelantar, también de una en una, que usted no constituye una amenaza para ello, sino que ese ascenso suyo supone para ellos una mejora. Termine la sesión sabiendo que ha habido entendimiento y acuerdo. Prepare físicamente un esquema organizacional en el que aparezca un puesto nuevo con su nombre en la cadena de mando, división, departamento, etc. Cuélguelo físicamente en la pared. Mírelo con frecuencia. Señale con el dedo hacia su puesto de vez en cuando. ¿Cómo obtener valiosa información intuitivamente? Entramos ahora en uno de los aspectos del funcionamiento humano más difíciles de explicar. Recibe usted información. No es información suya, es decir, es algo que nunca ha aprendido, o experimentado, o investigado, o adquirido conscientemente. Y sin embargo, es información correcta. ¿Cómo la ha conseguido? Será su voz interior, su intuición, su superyo, la voz de su alma, la voz de Dios.
¿Puede usted imaginar a alguno de los sesudos hombres de ciencia que empiezan ahora a atreverse a observar estos fenómenos en el laboratorio, aceptando alguna de estas hipótesis? Para saber un poco más de cómo podemos obtener información por medios no ortodoxos, es interesante conocer algo más sobre Cleve Baxter, el especialista polígrafo que observó que las plantas reaccionan al pensamiento de la gente. Baxter tomó muestras de su propia sangre y las puso en distintos recipientes. Colocó 2 electrodos de plata en uno de los recipientes, metió todo ello en una caja blindada y conectó los cables del electrodo a un electroencefalógrafo. Cada vez que pensaba hacer daño a una de las muestras de sangre, la otra muestra presentaba una reacción violenta en el EEG. Mary Baker Eddy seguramente menearía afirmativamente la cabeza ante esta prueba. La fundadora de la ciencia cristiana conocía la importancia de los pensamientos positivos sobre el bienestar del cuerpo. Pero el auténtico impacto del experimento de Baxter reside en el hecho de que la reacción celular tuvo lugar a distancia. La investigación médica explica la facultad de la sangre para apelar a varios recursos del cuerpo cuando necesita de ellos, diciendo que dicha comunicación se realiza por quimistasis o mensajeros químicos. Puede que estos existan, pero también hay comunicaciones directas, de célula a célula, incluso saltando 100 metros, como en el experimento de Baxter. También demostró Baxter que las células de yogur se comunican más allá de estas distancias. Esta fue una demostración automatizada en la que se alimentaba con leche un recipiente conteniendo yogur en un momento dado, lo que producía una reacción en el gráfico de EEG de otro yogur a 450 metros de allí. Desde que se anunciaron los trabajos de Baxter, científicos de todo el mundo se pusieron a trabajar en ese campo. Quizás sea el campo de investigación lo más demostrativo del nuevo descubrimiento. El investigador forma parte de su propio experimento. Una planta reacciona de una forma con Baxter, y de otra forma con otro científico que tenga una actitud distinta. La conciencia no puede ocultarse a la conciencia. La conciencia de una célula, por diminuta que sea, comparada con la conciencia del hombre, está ahí. La conciencia de usted al leer este libro no puede separarse de la conciencia de las células de su cuerpo, de las de su familia, animales o plantas. Si yo digo algo especialmente agradable que a usted le haga sentirse conmovido, todo su entorno se verá afectado. Lo contrario también es cierto. Si se les da a las neuronas de su cerebro una orden como, rápido. Necesito información para resolver el siguiente problema. El producto de nuestros competidores está desbancando al nuestro, ¿qué puedo hacer? Esas neuronas resonarán con la información, bien al cerebro de alguien situado a kilómetros de distancia de donde reside esa información, bien a la conciencia universal, y llegará la respuesta. Puede llegar como un relámpago de visión interna. Puede llegar como un sueño. Puede llegar a través de alguna coincidencia. Pero llegará, eso sí, porque lo único que se requiere es un deseo sincero. Ese deseo sincero es el que mueve a las células del cerebro a resonar en la frecuencia adecuada. Hay varias maneras de acelerar el envío de esa valiosa información sin esperar días, que es lo que puede tardar en aparecer el relámpago de visión interna, el sueño o la coincidencia. Los cursillos comerciales sobre la mente enseñan la metodología de la pantalla mental, que comprende el ir al laboratorio mental, parecido a la habitación especial de usted, y el ver la respuesta adecuada inscrita en una pantalla imaginaria. Es muy efectivo, pero requiere el entrenamiento especial que ofrecen esos cursillos. Hay otro modo. Comprende la utilización de una simbología que induce a las neuronas a actuar dentro de un periodo específico. Una rutina que se está haciendo cada vez más popular es la técnica del túnel. Plan de actuación para obtener información estratégica. Imagine que está en una barquita y entra en un ancho túnel. Observe el punto de luz delante de usted, es el otro extremo del túnel. Repita el problema que tiene y sepa que tendrá la respuesta en el momento en que alcance la luz. Haga como si se deslizara lentamente con su barquita, sienta cómo se mece suavemente, oiga chapotear el agua, espere pacientemente la respuesta. Pase al menos 10 minutos en la barquita dentro del túnel consciente de la monotonía,
repitiendo ocasionalmente el problema y sabiendo, al acercarse la luz del final del túnel, que su información está próxima. Mire el punto de luz crecer a medida que se acerca al final del túnel. Termine la sesión, emergiendo del túnel, sabiendo que si no ha obtenido aún la información, está próxima. Martin N. era capitán de los marines y siguió un curso de psicotrónica que di en la base Kaneohe del Marine Corps, en Hawái. Dirigí al grupo a través de este plan de actuación, no porque ningún miembro hubiera expresado la necesidad de alguna respuesta, sino simplemente para demostrar la metodología. Cuando completé mi monótono monólogo sobre el chapotear de las aguas y el mecerse la barca, les recordé, y ahora la barca está saliendo del túnel. El capitán N dio un salto y salió disparado de la sala. No supimos el porqué de aquella salida tan repentina hasta el día siguiente, en que explicó que su unidad estaba enfrascada en una competición que requería una complicada logística. Pidió que se le iluminara sobre ese problema, y al terminar el ejercicio del túnel le había venido a la mente una solución única que requería ejecución inmediata. Resultó ser esencial en la exhibición ejemplar de su unidad. Otra simbología que también da excelentes resultados es entrar en una cueva varias veces, ver primero en la pared representadas escenas de la vida anterior de uno, después escenas de la vida actual y luego de la situación en que se encuentra uno y que requiere una respuesta, y, por último, la respuesta. También se puede uno representar a sí mismo delante de una cortina echada. La respuesta al problema está al otro lado. Exponga su problema. Vea alzarse la cortina, creando una pequeña abertura delante de usted. La abertura aumenta de tamaño. Por último, es lo suficientemente amplia para que pase usted por ella y vea la respuesta. Las palabras utilizadas en estos dos planes de actuación, espaciales, para que se conformen a sus enseñanzas religiosas. El concepto de Dios se puede sustituir por espacio o por conciencia universal. También la más alta jerarquía de su religión, Jesús, Buda, Mahoma, puede ser el intermediario que le ayude en la solución de su caso. Los indios americanos dicen, el Gran Espíritu está en todas partes. Con cualquier nombre que se le dé, la conciencia universal, dentro de la cual usted vive y tiene su ser, es todopoderosa y rica. Esas riquezas son su herencia. Active su parte. La combinación secreta de riquezas ocultas. Este capítulo se inició con dos planes de actuación, el primero para abrir la mente al espacio, el segundo para atraer hacia sí más dinero al lograr el consentimiento del espacio. Ese hecho es significativo. Es como si existieran unas arcas universales y no hubiera forma de obtener una auténtica riqueza si no se formaba la combinación exacta de la caja. Esos dos planes de actuación utilizados antes de los dos siguientes para mejorar sus condiciones de vida o su negocio o avanzar en la escala de organización del trabajo, actúan como un ábrete, sésamo, ante la cueva de riquezas universal. Se pueden aporrear las puertas de la cueva con energía física solamente, con solo afirmaciones, y únicamente con representaciones alfa, pero los resultados serán moderados comparados con el río de riquezas que se produce cuando primero se abre la mente al espacio y se obtiene el consentimiento de la conciencia universal. Si pertenece a alguna religión, esto no contraviene sus enseñanzas, toda vez que usted puede adaptar las palabras utilizadas en estos dos planes de actuación, espaciales, para que se conformen a sus enseñanzas religiosas. El concepto de Dios se puede sustituir por espacio o por conciencia universal. También la más alta jerarquía de su religión, Jesús, Buda, Mahoma, puede ser el intermediario que le ayude en la solución de su caso. Los indios americanos dicen, el Gran Espíritu está en todas partes. Con cualquier nombre que se le dé, la conciencia universal, dentro de la cual usted vive y tiene su ser, es todopoderosa y rica. Esas riquezas son su herencia. Active su parte. Capítulo 9. Poder psicotrónico para superar obstáculos sobrehumanos. En este capítulo aprenderá a superar más fácilmente los obstáculos naturales, ya sean las hormigas que invaden su cocina o las alimañas de su granja. Podrá usted controlar el clima, si realmente lo necesita,
incluso predecir terremotos y desastres naturales, con tiempo suficiente para salvar vida y pertenencias. Por último, aprenderá la manera de resolver problemas aparentemente sobrehumanos, rápida y fácilmente. ¿Qué ocurre cuando una fuerza irresistible se encuentra con un cuerpo inconmovible? Esta pregunta ha tenido intrigados a físicos y filósofos durante décadas. Ahora se conoce la respuesta. Ganador, la fuerza irresistible. La razón estriba en que la única fuerza irresistible que se conoce es la del poder psicotrónico. Y cuando el poder psicotrónico se encuentra con un cuerpo inconmovible, lo disuelve. La energía de conciencia ha sido observada en laboratorio, desmaterializando y rematerializando. Un día descubriremos que desde el principio hemos sido brujos. Los científicos se ocupan de buscar las clases de cambio en los parámetros de las leyes actuales que abarcarán toda una nueva serie de datos. Esos datos incluyen la traslación de objetos. Con la conciencia, causando al mismo tiempo levitación y aumento de peso con la conciencia, cambiando la estructura molecular de la materia con la conciencia. La conciencia, el mismo factor que vislumbró esas leyes, tiene ahora que cambiarlas para hacerse sitio a sí misma. Mientras, el hombre, asumiendo esos poderes recientemente aceptados, puede avanzar y progresar utilizándolos de forma controlada para superar los obstáculos y mejorar su vida. Vencer azotes naturales. Un grupo de personas que se reúnen periódicamente con el autor en Hawái para trabajar sobre problemas humanos, tanto de clase individual como colectiva, oyó hablar de una plaga de mirlos que asolaba la región de Maryland. Los granjeros locales estaban perdiendo sus cosechas. Millones de pájaros arrasaban la región. Las autoridades locales trataron de ahuyentarlos con disparos de escopeta y hasta de cañón. Ahora llevaban allí cerca de 2 semanas, y se hablaba de utilizar fuertes venenos. Decidimos hacer algo, a 5.000 millas de distancia. Fuimos a nuestras habitaciones especiales, invitamos a los pájaros a que entraran en ellas y discutimos el problema. Dado que cada uno de nosotros lo hizo a su modo, solo puedo describir cómo llevé a cabo yo aquella entrevista. Mirándolos fijamente a los ojos y señalándolos con el dedo, les dije: estáis perjudicando a mucha gente. No podéis reprocharles que contraataquen. Os harán daño. ¿Por qué no os marcháis y buscáis otro lugar en el que no causéis ningún problema? Aquello fue decisivo. En los periódicos de la tarde leímos al día siguiente que a las 6 de la mañana los pájaros se habían marchado. Eso correspondía a medianoche en Hawái, 1 hora después de que la energía psicotrónica de una veintena de personas les pidiera que se marchasen. Los granjeros no son los únicos que se ven amenazados por plagas naturales, insectos y calamidades. Los habitantes de las afueras de las ciudades pueden ver su tranquilidad amenazada por hormigas, gusanos, termitas y cucarachas. Los venenos son a veces más peligrosos para quien los utiliza que para los parásitos. La energía psicotrónica es mucho más segura. Puede usted actuar contra esos invasores naturales. Sin embargo, su acción tiene que respetar la vida por encima de todo. El ya fallecido Albert Switzer abandonó una brillante carrera de instructor de teología en Estrasburgo, a comienzos de este siglo, para estudiar medicina y poder así ayudar directamente a la humanidad. Dejó Europa y marchó a lo más remoto de África, donde montó un centro de cuidados médicos al estilo africano, en el que los africanos pudieran recibir asistencia médica moderna sin dejar su entorno familiar. No impuso su medicina, o la medicina del hombre moderno, cosa que podía haber creado problemas. Respetaba todos los modos de vida y, por supuesto, toda vida. El Dr. Switzer sabía algo. También lo sabía un hombre llamado Bonnet, que escribió Kinship with a Life, y al que mencioné antes en el Cap 5. Y también los indios americanos, como demostraron sus curanderos Rollin Tunder y Soloo. Lo que todos tenían presente es el común denominador de la vida que existe desde la hormiga hasta el momento. Los indios le llaman el Gran Espíritu. Los filósofos le llaman Dios. Los científicos le llaman ahora, un campo de conciencia. Sea cual sea el nombre que se le dé, poco importa. Lo que importa es su relación de usted con ese común denominador.
Si se siente separado de él, crea una separación y la energía psicotrónica no puede fluir y cubrir esa separación. Es como si el circuito no se cerrase si usted no lo ve cerrado. Sienta ese denominador común, acéptelo, sintonícese con toda la vida. Si puede hacerlo, es usted capaz de producir un poder psicotrónico que no conoce límites, excepto el límite del bien común. Esto río significa que tenga que sentir una relación fraternal con una cucaracha. Pero tiene que borrar el asco, el miedo y las ganas de matarla. En lugar de eso, tiene que ver en ella una expresión viva de un denominador común a toda vida que usted comparte con la cucaracha. No es de extrañar que la gente no logre librarse de hormigas, termitas y cucarachas. He aquí un plan de actuación que ayuda a vencer esa barrera natural, permitiendo a la energía psicotrónica tener éxito allí donde fracasaron venenos y fumigaciones. Plan de actuación número 1 para librarse de los insectos. Vaya a su habitación especial. Profundice su relajación inspirando profundamente varias veces, y sintiéndose cada vez más dormido al exhalar el aire. Imagine que está soñando y que aparece ante usted, muy aumentado y vestido y con facultad para hablar, el jefe de las hormigas o de cualquier otra plaga molesta. Cuente sus problemas. Haga un trato, algo así como, no te haré daño a ti y a tus compañeras, si os vais antes de 24 horas. Asegure al insecto que hay otros lugares a los que puede ir y en los que no causará problema como aquí. Señale, mire, gesticule. Termine la sesión. Añada una conversación de la vida real la próxima vez que vea a uno de esos insectos en donde no debiera estar. Recuerde al insecto su trato, hablando en voz alta, señalando y mirando al insecto. Sepa que será respetado el acuerdo. Tenga esperanza y confíe en que así será, no lo dude. Laura San tenía hormigas en la cocina. Eran de una variedad tan pequeña que apenas si podía verlas. Se escondían en cualquier rendijita y detrás de azulejos y rodapiés, y escapaban a sus fumigaciones. Si se dejaba algo de comida encima de un mueble, enseguida acudían allí. Había que estar constantemente mirando dentro de jarras y otros recipientes cerrados porque enseguida se metían allí. Laura asistió a una reunión psicotrónica en la que se discutió ese tema y los resultados obtenidos por algunos con el anterior plan de actuación. Decidió intentarlo. Logró hablar lógica y razonablemente con el jefe de las hormigas. Más tarde, repitió la conversación en alta voz a la primera hormiga que vio en el aparador de la cocina. Se paró en seco como si me estuviera escuchando, me contó después. A los pocos días ya no se vio ni una hormiga. El reino de los insectos mantiene su parte del acuerdo. Pero se suceden las generaciones, a veces en cuestión de días, y hay que llegar a nuevos acuerdos. También varían las clases de insectos. Por eso hay que repetir con cierta frecuencia el plan de actuación número 1. Plan de actuación número 2 para librarse de los insectos. Cuando los terapeutas empezaron a experimentar con los efectos benéficos de ciertas luces coloreadas sobre el cuerpo humano, descubrieron un hecho interesante: una persona no tiene que sentarse bajo una luz azul o verde durante una hora, sino que una fotografía de esa misma persona colocada bajo la luz provoca la misma mejoría. Ahora una compañía de fumigaciones aéreas de cosechas ha descubierto que si toma una fotografía aérea del campo de maíz o de cualquier otra plantación infestada de insectos y trata esa fotografía con las fumigaciones, llega exactamente al mismo resultado apetecido que fumigando directamente la cosecha. La ciencia aún no es capaz de explicar este fenómeno. Es como si la fotografía identificara el lugar, por no haber dos lugares idénticos, igual que una fotografía de una persona identifica a esa persona. Una vez hecha la identificación, quizá la relación causa-efecto se realice en la conciencia universal, el cianotipo de cuanto existe. Si tiene usted un problema de insectos y le desagrada utilizar aerosoles y otras sustancias venenosas con profusión, especialmente alrededor de la despensa y de las zonas de preparación de la comida, entonces este plan de actuación número 2 le servirá como suplemento del plan de actuación número 1. Plan de actuación número 2 para librarse de los insectos.
Fotografíe la zona. Fumigue la fotografía con repelente de insectos. Vaya a su habitación especial. Mantenga la fotografía a nivel de los ojos, mirándola. Cierre los ojos. Vea cómo la fotografía toma vida. Es el propio lugar. Los insectos están reaccionando al producto químico. El trabajo está hecho. Termine su sesión. Los granjeros deberían experimentar este plan de actuación número 2 en zonas pequeñas antes de emprender problemas mayores de insectos. Hay muchas aplicaciones caseras. Wang Dbe tenía un problema de moscas de la fruta en su cocina. Visualizó un gas en su cocina que era inocuo para todos, excepto para las moscas de la fruta. Llevó a cabo el plan de actuación número 1 una vez, y las moscas disminuyeron, a la tercera habían desaparecido. Problemas climáticos. La siguiente historia, corroborada por testigos, nos relata cómo Rollin Thunder hizo que un tornado perjudicial se volviera beneficioso. Un joven Sosone había sido sentenciado a 5 años de cárcel en Leavenworth por negarse a ir al Vietnam. Dado que el Tratado de los Estados Unidos con los indios Sosone garantiza que no se obligaría a estos a cumplir el servicio militar, Rollin Thunder decidió sacar al muchacho de la cárcel. Fue a la cárcel, acompañado de un blanco amigo suyo, y pidió que dejaran en libertad al joven indio. Les dijeron que había sido trasladado. Aquella noche, en un hotel cercano, Rollin Thunder despertó a su amigo y le dijo que los oficiales de la cárcel mentían. Él podía utilizar el miedo como arma para que liberaran al joven. Le dejarían en libertad inmediatamente. Se dirigieron a la cárcel. Rollin Thunder se detuvo y encendió una hoguera. Echó algunas cosas en el fuego. Por encima de la hoguera se formó una densa nube negra. Aumentó de tamaño. Cuando llegaban a la cárcel al amanecer, la nube había crecido aún más y se producían relámpagos en ella. Rollin Thunder pidió a los guardias que dejaran salir al joven. Les advirtió que el tornado se llevaría por delante el edificio si no lo hacían. Los guardias llamaron a unos oficiales. Cuando el tornado se encontraba prácticamente encima del edificio y ya había arrancado una puerta, se precipitaron puertas adentro, se apoderaron del joven, le sacaron y se lo entregaron a Rollin Thunder. Se marcharon los tres. Antiguamente, el hombre pensaba que no había forma de controlar el dolor. Ahora sabemos que sí. El hombre pensaba antaño que no se podía obtener información más que a través de los sentidos. Ahora vemos que hay quien sabe cómo lograrla sin ayuda de los sentidos. El hombre sigue pensando que el tiempo, en el sentido de clima, es una fuerza sobrehumana que escapa a su control. Pero no son de esa opinión los indios americanos ni los ingenieros psicotrónicos. Al acercarse una tormenta a Honolulu, el autor se puso a trabajar psicotrónicamente con varios colegas para desviarla. La tormenta no afectó a Honolulu y se fue a arrebatar techumbres a Kailua, a menos de 20 millas de allí. Contentos con aquella victoria, en la siguiente reunión algunos tenían problemas de meteorología y pidieron al grupo que trabajara sobre ellos. Una profesora iba a llevar a sus alumnos al Sea Life Park. Llegarían allí a la mañana siguiente, viernes, alrededor de las 10 de la mañana. Que no llueva, por favor. 2 El sábado, un compañero iba de excursión en bicicleta. Que haga bueno, por favor. 3 La hija de una señora se casaba el domingo. Habría un banquete al aire libre en su casa de Diamond Head. Que esté despejado, por favor. Aquella noche nos pusimos a trabajar sobre esos problemas en nuestras habitaciones especiales, colectivas. Me desperté a la mañana siguiente y el cielo estaba gris. Relampagueaba cada pocos segundos y retumbaba el trueno, cosa poco frecuente en Hawái. A las 10 en punto cayó un rayo en mi edificio y se fue la luz. Me dije, está bien, lo prometo, no volveré a interferir en la meteorología. Cuando la profesora regresó del Sea Life Park, contó que les había llovido mucho, tanto a la ida como a la vuelta, pero, apenas si chispeó, en el parque. En cuanto al excursionista y a la boda, el sábado y el domingo hizo bueno.
No pensamos volver a trabajar con el tiempo, por lo menos por ahora. El hecho de que sea posible dirigir la energía psicotrónica hacia el clima con resultados positivos hace que pueda ser objeto de un curso de actuación aplicada. El utilizarla o no con este propósito es una decisión personal. Personalmente, si fuera cuestión de vida o muerte, no dudaría en utilizar la mía para afectar al tiempo. Pero no volveré a utilizarla por mera conveniencia. Creo que Rollin Tunder y otros curanderos indios estarían de acuerdo conmigo. Por eso tienen sus danzas de lluvia. La psicotrónica es una ciencia nueva, y por eso tenemos que establecer las líneas generales de su utilización ética, apropiada y segura. Quizá el hombre no haya alcanzado un nivel de sabiduría y prudencia en el que pueda producir esas líneas básicas unilateralmente, es decir, por sí mismo. Quizá necesite ayuda universal. ¿Acaso precise utilizar pruebas y errores, sufriendo las consecuencias del abuso y del mal uso hasta descubrir cuál es el camino correcto? Terremotos, erupciones volcánicas y holocaustos. Hace poco, cuando un gran terremoto sacudió China, se advirtió a la población que habría más temblores, y así, cuando se produjeron estos, se redujo al mínimo el número de víctimas. Estas advertencias de más temblores derivaban en parte de experiencias pasadas y en parte del resultado de información recibida a través del equipo sísmico. Había un tercer canal de información: los animales del zoo. La conciencia de los animales puede no tener la capacidad de pensar lógicamente como la conciencia del hombre. Sin embargo, está más sintonizada con la intuición, con los mensajes de la naturaleza. Los animales sienten aproximarse estos desastres y holocaustos naturales. Sus instintos de supervivencia oyen más claramente que los nuestros cuando habla la naturaleza. Los nuestros oyen mejor cuando habla la civilización. La psicotrónica no pretende ser aún capaz de calmar un terremoto, ahogar erupciones volcánicas o detener mareas gigantescas. Sin embargo, sí puede restablecer la sintonía con los mensajes de la naturaleza. Esa sintonía puede ayudarle a escapar a tiempo o a no encontrarse en el lugar fatídico en el momento fatídico. No hay un plan de actuación especial en estas páginas que contribuya a esta sintonización. Los aspectos de los planes de actuación que llevan mejor a esa sintonización son: ir a la habitación especial, situarse bajo la claraboya, tener conciencia del generador cósmico universal, sentir amor y respeto por todas las plantas, animales y personas, sentir que es parte de la conciencia universal. Si ha llevado a cabo planes de actuación que incluyan estos aspectos, es usted muy capaz de sintonizar. Puede confiar en su intuición, me lo dice el corazón. Cuando sienta malestar en el lugar donde se encuentre, cuando se sienta nervioso ante alguna amenaza, podrá utilizar el siguiente plan de actuación para obtener alguna comprobación, y quizá más detalles. Plan de actuación para comprobar algún posible holocausto que amenaza. Vaya a su habitación especial, bajo la claraboya. Cree una pantalla en el espacio delante de usted. Pida que se le aparezca en la pantalla alguna señal del desastre que amenaza. Coloque un calendario y un reloj junto a la pantalla. Si se le aparece alguna imagen del suceso en la pantalla, compruebe el reloj y el calendario para situarlo en el tiempo. Termine la sesión y emprenda la acción que antes se le ocurra. Suele ser la mejor. Las personas crónicamente asustadas, o aquellas que suelan tener la sensación de que se acaba el mundo, provocan parásitos en la sintonía debido a causas emocionales y demás. Estos parásitos interfieren con la utilización efectiva de este plan de actuación. El poder psicotrónico y el poder de la oración. Una mujer se arrodilla y reza. Su hijo está gravemente enfermo. Suplica al Altísimo que cure a su hijo. Un hombre es arrastrado por las olas en un bote salvavidas. Lleva 10 días luchando contra el martes, reza pidiendo ser salvado. Una niña reza para que Papá Noel le traiga una muñeca. El niño se cura. El náufrago se salva. La niña consigue su muñeca. Todas coincidencias. O respondieron a las plegarias.
Los religiosos dirían, Dios escuchó las 3 oraciones y respondió a ellas. El ingeniero psicotrónico diría que las 3 personas lograron contar con el consentimiento del cosmos. Una mujer sintió un vivo interés por una cúpula geodésica. Quería tener una miniatura o conseguir la manera de hacerse una. Un día iba conduciendo su coche hacia la ciudad. Un coche delante del suyo arrancó bruscamente al ponerse verde el disco y se le cayó un paquete del mal cerrado maletero. Tocó el claxon, pero el coche se alejó. Salió la mujer del coche, recogió el paquete, y más tarde, al llegar a su casa, lo abrió. Era una cúpula geodésica, sin indicación alguna de quién la había perdido. Un hombre de Nueva York necesitaba un libro raro. Oyó decir que podría conseguirlo en Canadá. Se preparó para marcharse. Un día, al cruzar la avenida Madison, distraído, tropezó con un hombre que llevaba unos libros. Se desparramaron todos en medio de la calle. Ayudó al hombre a recogerlos y vio que entre ellos estaba el libro que andaba buscando. Son casualidades, plegarias escuchadas o energía de conciencia en acción. El autor se inclina por eliminar la coincidencia. La incidencia de la coincidencia, si de eso se tratara, es tan elevada que el término queda invalidado o cambia su significado. El autor también se inclina por no hallar diferencias entre oraciones escuchadas y energía de conciencia en acción. El trabajo realizado por el Dr. Edgar Mitchell, tanto como director del Institute of Noetic Sciences como investigador del Stanford Research Institute, le ha llevado, a él y a sus colegas, a creer que la ciencia ha de ir hacia una cosmología que está mucho más cerca de la religión que de la ciencia clásica, que los científicos están avanzando las hipótesis de que quizá haya una conciencia última fundamental que con toda certeza gobierna, dirige y rige al universo. Compara esta conciencia última con un campo de conciencia universal que impregna todo el espacio y que tiene propiedades como intención, conocimiento y consentimiento. Ve la posibilidad de que, al igual que el plasma puede captar líneas magnéticas de fuerzas, los cambios en este campo de conciencia puedan cambiar e influir en la materia. Comparemos esto con el punto de vista de otra clase de doctor, un doctor en divinidad, la doctora Margaret Breze-Whiting, que dijo: Dios duerme en los minerales, vela en las plantas, anda en los animales y piensa en el hombre. Sí, la tierra de nadie entre la ciencia y la religión se está convirtiendo en tierra de todos. Las palabras que utilicemos importan poco comparadas con los pensamientos que yacen tras esas palabras. La palabra inglesa chamán, que significa hombre de medicina o sacerdote del chamanismo, tiene su raíz en la palabra sánscrita sramanas, que significa ascético, y palabras de sonido semejante en ruso, alemán y otras lenguas. La práctica religiosa del chamanismo incluye la invocación a los buenos y malos espíritus, entre los que el sacerdote actúa como intermediario. Ji-san Lee es un chamán coreano que de vez en cuando visita los Estados Unidos para demostrar sus talentos por medio de la danza. Afirma ser el primer chamán que ha cruzado el Pacífico desde Corea. ¿Por qué la danza? Es el ritual por medio del cual se entra en contacto con los dioses, responde, y prosigue su explicación diciendo cómo conquista el espacio a través del baile y queda imbuido de Dios. Utilizando el chamanismo como puente, podemos ver la conciencia en acción en todas las prácticas religiosas, evocando el consentimiento de la conciencia universal para afectar a la materia. Un sacerdote de la costa este, el Padre G, combina sus actividades de la Iglesia con la enseñanza de un curso mental popular en toda la nación. Cuenta la historia de cómo encargó a un pintor que realizara un gran mural en el techo refiriendo una historia religiosa. Decidieron que lo haría en grandes lienzos cuadrados que instalaría luego en el techo. Cuando estuvo concluido y comenzó la instalación, no había adhesivo capaz de sujetar los cuadros del techo. Como máximo se sostenían un par de minutos y luego se despegaban. El Padre G subió a supervisar la obra, en vano. Entonces decidió que no era necesario subirse a una escalera para acercarse a Dios. Se fue a su estudio, se relajó y pidió que se le ocurriera alguna solución. Vio una lata de cola corriente junto a una mesa de hierro.
A los pocos minutos consiguió hacerse con ambas cosas y volvió a subirse a la escalera. Se aplicó la cola, se aplicó el lienzo al techo y se pasó por encima la plancha de hierro caliente. Hubo como un silbido. Apartó las manos. El lienzo se sostenía. Y allí se mantiene. Energía psicotrónica o energía divina. Conviértase en niño y entrará en el reino de los cielos. Un niño está la mayor parte del tiempo en una longitud de onda cerebral baja. Un niño sueña despierto. Un niño respeta su imaginación. Dijo Jesucristo que si se desea algo con todo el corazón, con toda el alma y toda la mente, se pueden mover montañas. Añádala, esperanza, al deseo, y tendrá fe. Si considera que la religión es un campo de investigación en la búsqueda de una dimensión en la que se pueda comunicar con la conciencia universal, llamémosle Dios, entonces la psicotrónica sería particularmente interesante para las personas religiosas. Tanto es así, que cientos de personas ministros de la religión han seguido cursos mentales que enseñan a utilizar de forma controlada la energía de conciencia. Jesucristo conocía la facultad psíquica natural, mirad lo que os digo, os envío profetas, y sabios, y escribas. Parafraseando a San Lucas, 12, 2,3, nada hay encubierto que no se descubra, ni nada secreto que no haya de ser conocido. Así pues, cuanto dijisteis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que hablasteis al oído en la recámara, será publicado sobre los terrados. ¿Es eso decir que hay realmente una conciencia universal? Algunas religiones de la nueva era llaman a Dios, inteligencia infinita. Si la inteligencia es Dios, entonces nuestra inteligencia es una expresión de nuestra naturaleza divina. Y cuanto más utilicemos nuestro poder psicotrónico, tanto más divinos seremos. ¿Cómo darle una mayor dimensión espiritual a la energía psicotrónica para resolver problemas sobrehumanos? Cuando se tiene conocimiento de la naturaleza de su conciencia, se tiende a utilizarla de formas más idealistas. Jalil Gibran, autor de El Profeta, nos advirtió que no invitáramos a un rico a cenar a nuestra casa, pues solo nos lo devolverá invitándonos a cenar a la suya. Invita a un pobre, decía, que no pueda devolverte el favor. Entonces será el universo quien te devuelva el favor. La conciencia universal responde de verdad. El trabajo psicotrónico se lleva a cabo como una coincidencia milagrosa. La gente apropiada aparece en el momento oportuno. Se cumple nuestra voluntad. Sin embargo, hay veces que nuestra voluntad se opone a la voluntad universal. Entonces nos preguntamos por qué no funcionó la energía psicotrónica que utilizamos. El proceso de compaginar nuestra voluntad con la voluntad universal se llama a veces meditación. La meditación se alcanza de varias formas y según varios métodos. Cualquiera que sea la metodología utilizada, lo que se pretende es relajar el cuerpo y la mente y sintonizar con la conciencia universal. Es como si dijera, oye, papá, acuérdate de mí. Soy tu hijo. Entonces algo trabaja realmente para usted. Las personas que pasan unos cuantos minutos al día meditando empiezan a funcionar de una forma que sorprende a todos, empezando por ellos mismos. Todo parece marchar bien, al menos mucho mejor que antes. Los planes de actuación psicotrónicos son, en cierto modo, meditaciones dirigidas. Aumente su grado y aumentará la visión de respuestas a sus problemas en el par de minutos que pasará en su lugar especial. He aquí un plan de actuación que le ayudará a resolver problemas sobrehumanos que requieren ayuda sobrehumana. Pueden ser problemas relacionados con un largo viaje, obtención de un permiso gubernamental rara vez concedido, adquirir algo importante, salir de una situación imposible, recuperarse de una enfermedad llamada mortal, terminar con una situación insostenible. Antes de comenzar este plan de actuación es conveniente purificar la conciencia de forma que esté libre de parásitos, y se pueda comunicar mejor con la conciencia universal. Durante 24 horas antes de este plan de actuación, haga algunas, o todas, las purificaciones siguientes. 1. Ayune,
saltándose todas las comidas y tomando solo agua y zumo de frutas. 2. Vaya a una iglesia o sinagoga y pase al menos 15 minutos en silenciosa contemplación. 3. Evite fumar y beber intoxicantes o estimulantes, como café o té. 4. Manténgase fuera de la presencia de personas negativas, malhumoradas o desagradables. 5. Evite las aglomeraciones. Con la conciencia elevada en vibración gracias a estos pasos purificantes, está preparado para comenzar. Plan de actuación para lograr ayuda sobrehumana. Vaya a su habitación especial. Relájese y súmase en un estado de tranquilidad extasiada. Vuelva su conciencia hacia el espacio por etapas graduales, el espacio de su habitación, de su casa, de su ciudad, de su estado, de su país, continente, planeta, sistema solar, galaxia, otras galaxias. Llame al universo para que, oiga, su problema. Puede mencionar nombres de divinidades, de santos, de maestros, cualquier nombre de su cultura o de su religión que valgan de intermediarios con el Altísimo. Pero no personifique al espacio. Hable en voz alta, utilizando las manos como rezando o suplicando, pidiendo una solución a su problema. No decida los detalles de esa solución por sí mismo, limítese a pedir que acabe su problema. Estése 5 minutos sentado tranquilamente en silencioso respeto. Haga regresar a su conciencia por el mismo camino, galaxia, sistema planetario, Tierra, etc., hasta su habitación. Asienta con la cabeza 3 veces, aceptando psicotrónicamente el contacto con la conciencia universal, de las gracias y acepte ese contacto. Unión de varios poderes psicotrónicos procedentes de varias fuentes para disolver su problema. William y Frances G. viajaban por carretera en las primeras horas de la mañana por una región desierta, cuando de pronto el motor de su coche empezó a renquear y se paró. William se bajó del coche, hurgó en el carburador y el sistema de encendido, volvió a entrar y trató de arrancar. El motor se puso en marcha. Volvieron a rodar, pero al cabo de 1 o 2 minutos el coche se paró de nuevo. Volvió a arrancar, pero se detuvo a menos de 1 milla. Esto pasó una y otra vez. Tras más de 10 arrancadas y paradas, cuando parecía evidente que tardarían toda la noche en llegar a su casa, Frances sugirió que podían meditar y apelar a su más alta conciencia para que resolviera su problema. Con su seguridad típicamente masculina, William replicó: «No, me parece que ya sé lo que pasa. Esta vez lo arreglaré». Pero no lo hizo. Por eso, cuando el coche se volvió a detener, Frances decidió actuar y llevó a cabo un plan de actuación semejante al anterior, para conseguir ayuda sobrehumana. Cuando William volvió de hurgar en el motor y se metió en el coche, lo puso nuevamente en marcha. Entonces el coche ronroneó tranquilamente hasta casa. Pero la conversación dentro del coche no era precisamente tranquila, pues Frances intentaba convencer a William de que había logrado ayuda de arriba, y William trataba de convencer a Frances de que al fin había dado con la avería. Lo cierto es que ambos tenían razón. Cuando se logra ayuda sobrehumana para resolver un problema, esta ayuda suele manifestarse de formas muy humanas. Se tiene una idea. Se hace lo correcto. Se recibe ayuda de otra persona. Se beneficia uno de una feliz casualidad. Por el carácter cotidiano de la solución del problema, solemos decir: gracias a mí. Nos llega la solución a través de la conciencia, y por eso decimos: se me ocurrió hacer. Esto tiene un efecto perjudicial sobre la actuación del poder psicotrónico. Lo que se dice realmente es: no necesito a la conciencia universal de la que formo parte. La parte que me toca me sobra y me basta para mí y mis problemas. Esta autosuficiencia corta la comunicación con el generador psicotrónico cósmico. Perdemos la conexión con una energía que obra milagros. Lo que hay que hacer es precisamente lo contrario. Tenemos que dar a la conciencia universal el crédito de todas nuestras soluciones. Esto sella la conexión y asegura nuestro poder. Esto nos lleva a lo que podríamos llamar ley básica del poder psicotrónico. No te atribuyas nunca el mérito de un efecto psicotrónico.
atribuye mentalmente ese mérito a una más amplia conciencia. Científicos e ingenieros empiezan a asustarse ante tales conceptos. Pero sus colegas más avanzados en investigación encuentran continuamente evidencias de esta más amplia conciencia en acción. Nuestro sistema neurológico, incluido el cerebro, parece comportarse como un aparato sensorial, no solo para nuestra percepción consciente de estímulos sensibles, sino también para nuestra información del espacio. Si usted conoce el título del libro que busca en la biblioteca, su conciencia puede localizarlo. Pero si lo que conoce es el tipo de información que busca, entonces el bibliotecario podrá identificar el libro que necesita. Así parece ser cómo funciona la obtención de información o ayuda de la conciencia universal. Nuestra conciencia alcanza la ayuda. Pero en lugar de salir a buscarla nuestra mente, una inteligencia exterior, el bibliotecario, nos la trae a la mente. Por eso lo que dice realmente la ley fundamental del poder psicotrónico es, no expulse al bibliotecario. Acepte el beneficio, o poder psicotrónico, y deje que todo el mérito recaiga en instancias superiores. Mantiene vivo y en buena forma nuestro contacto con el generador psicotrónico cósmico. Si comprende usted el principio que actúa aquí, puede entonces comprender por qué le voy a pedir algo insólito. Cree un plan de actuación especial para conocer la conciencia universal. Si yo lo hiciera por usted, no sonaría bien. Tiene que ser su propia conciencia desde el principio quien lo haga, para que la conciencia universal obre con usted sus milagros, desde el principio. Plan de actuación para consolidar las relaciones con la conciencia universal. Usted lo crea según sus sentimientos, deseos e intenciones. Ha consolidado sus relaciones con el más fuerte de los aliados. Usted no es sobrehumano. Pero puede salvar obstáculos sobrehumanos. Si te gustó el video, recuerda darle manita arriba, comparte el video con tus amigos y suscríbete al canal para más videos como este.